Muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un gusto verlos en este espacio de calidad. Es un espacio para nosotros supremamente importante porque nos puede eh, permitir acercarnos a ustedes y contarles aspectos referentes a cómo avanza el plan estratégico institucional de nuestra sede Play 2034. El día de hoy nos acompañan el profesor Néstor Darío Duque y el profesor Uriel Bustamante. Ellos son líderes Play. Entonces, yo les voy a dar paso a ellos inicialmente para que en esta dinámica ellos le cuenten a ustedes, por favor, aspectos referentes a los objetivos que ellos están coordinando en las mesas. Y una vez ellos hagan la exposición, vamos a abrir el panel para que por favor todos ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes para ser absueltas por nosotros. Quiero indicar además que no hago la presentación de Play de su estado teniendo en cuenta de que en este mismo espacio yo realicé hace un tiempo la exposición de Play. Comenté qué se había hecho en la fase uno, qué iba en la fase 2 y cómo nos estábamos preparando para la fase 3. Entonces, sin más preámbulos, diría yo, le voy a dar el paso al profesor Néstor Darío, al profesor Uriel. No sé cuál quiere arrancar de manera inicial para poderle contar a toda la comunidad, a las personas que aquí amablemente están en esta reunión y que seguramente quieren escuchar mucho de lo que ustedes han avanzado en el abordaje de los temas, de los objetivos que tienen que ver con esta apuesta grande de universidad. El profesor Néstor Darío me sugiere que inicie el profesor Uriel. ¿Qué opina, profesor Uriel? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Entonces me desconecto y el panel es suyo, profesor. Pues muchas gracias por este espacio. En realidad, sí es necesario ilustrar un poco cuál ha sido el proceso que se ha desarrollado en torno al Play, y no solo eso, sino pues un espacio de convocatoria y de complemento a todas estas, llamémoslo, propuestas que se comienzan a desarrollar o a desenvolver en este nuevo escenario que se nos plantea respecto al Play. Y en ese sentido, pues, convocar abiertamente la participación de todos para que construyamos de manera conjunta este documento. Yo quisiera partir en primera instancia con unos referentes generales que me permitan contextualizar. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesor. Sí, yo la veo también. Muy bien, lo primero quiero es un poco contextualizar, ya el profesor Ricardo lo ha planteado, pero es un contexto básico general. Es recordar simplemente que el Acuerdo 238 de 2017 del Consejo Superior define el sistema de planeación. Esencialmente lo define desde dos dimensiones. Una, desde las capacidades, medios, instrumentos. Y dos, pues sobre todo el propósito, ¿cierto? Esto tiene unos propósitos que es planear y gestionar el desarrollo institucional. Profe, disculpe, en este momento no estamos viendo la pantalla. Ay, muchas gracias. ¿Ahí la están viendo? Aún no, profe. Ahí, Ahí se está viendo. Sí se ve, profesor. muchas gracias. Recordar entonces un poco este referente general de acuerdo, donde se define el sistema y donde esencialmente se establecen dos referentes claves que orientan el sistema de gestión. Uno es el plan estratégico institucional que abordaremos, que es el que constituye una visión institucional al más largo plazo, y el plan global de desarrollo, que es el que en este momento está rigiendo de acuerdo a la vigencia, llamémoslo, de la rectoría. Es recordar que el play es una construcción colectiva, ¿cierto? Esto esencialmente debe generar un sentido de compromiso
y sobre todo un ejercicio serio de continuidad frente a la gestión que le permita pues a las administraciones que siguen tener un derrotero o por lo menos un horizonte clave de objetivos que seguir, llamémoslo, para cumplir grandes cambios, que es lo que se quiere. En tercera instancia, pues refiero un poco el proceso, esto también ya lo ha planteado el profesor Ricardo, pero es un marco general. En el primero, ¿cierto? Donde se construye, esencialmente se ha construido la misión, la visión, el propósito superior, el ADN, y aquí es donde se plantean los objetivos, ¿cierto? Es esencialmente en esta primera revisión. Pasamos a la fase 2, que es un análisis de tendencias. Estamos en este momento en esta fase, ¿cierto? Y falta recorrer pues dos fases más, una que es la orientación estratégica, que ya es el panel general, y pues el documento y entrega general. Frente a la primera fase, simplemente información general, ahí está la visión que se formula desde el PLAY para el 2034. Es importante evidenciarla porque llamémoslo, tenerla presente en el marco del desenvolvimiento de los objetivos es fundamental. No podemos desenvolver los objetivos sin tener una relación también directa con la visión. La misión que ya está por el decreto 1210 del 93, ya está establecida, llamémoslo en general. El propósito superior sigue centrado en esa mirada de conocimiento, cultura, formar ciudadanos integrales responsables. Aparecen elementos nuevos como la conciencia social y la ética, ¿cierto? Y la riqueza y la diversidad de las regiones como un contexto ya muy importante frente al propósito que se persigue. Para constituirse, seguir constituyendo como el centro número 1 de la educación superior en Colombia. Esto es el ADN, ya vemos algunos elementos claves. Esta presentación la vamos a subir a la página para que pueda, llamémoslo, profundizarse junto con otros documentos que ya están planteados allí. Y aparecen entonces los objetivos estratégicos. En el marco de los 10 objetivos estratégicos se organizan, llamémoslo, algunas mesas que articulan varios objetivos. En este caso, la mesa número 5 articula los objetivos 8 y 9. Yo quiero leerlos porque llamémoslo, leerlos nos permite evidenciar la gran complejidad y sobre todo amplitud de los objetivos. Por eso las propuestas y los referentes que se trabajan aquí no son referentes, llamémoslo, cerrados, tienen que ser abiertos desde la participación como se ha planteado como eje estratégico, pero también, llamémoslo, entender el sentido general para que podamos un poco contextualizar también nuestros propósitos y llamémoslo, nuestras intencionalidades en el marco del desarrollo de estos objetivos. El objetivo 8, promover el desarrollo institucional de la universidad, considerando la pertinencia y calidad académica de las iniciativas universitarias. Aquí ya hay un gran referente sobre el cual reflexionar, trabajar, mirar, levantar datos. La justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional. Desde que es bien interesante la razón que se establece, el impacto y el riesgo de las propuestas y su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Quiero recalcar la amplitud, la complejidad, la extensión, llamémoslo, de lo que implica la formulación de un objetivo de estos a la hora de pensar en escenarios operativos, ¿cierto? Donde no solo sea leerlo y un discurso, sino donde hayan proyectos y programas que verdaderamente materialicen ese objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico 9, fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integralidad y ética universitaria, tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa. Aquí aparece un elemento nuevo, ¿cierto? Que ya vemos esta mesa que lo tuvo muy en cuenta y es ya vemos la dimensión administrativa en el contexto del pleno. ¿Cómo se abordaron estos objetivos? ¿Qué se hizo? Nosotros nos entregan estos objetivos y dicen, bueno, a partir de eso hagan un análisis de tendencias. Entonces, lo primero que tenemos que referenciar esencialmente es que se abordaron unos aspectos mínimos por objetivos, aspectos mínimos. Y como no podemos abarcarlo todo, ¿qué sería lo mínimo a abordar del objetivo? ¿Cierto? Y esos aspectos mínimos nos permiten, llamémoslo, sobre todo una comprensión y una aplicación del objetivo. Quedarán haciendo falta cosas, por supuesto, tendrá que complementarse, por supuesto. Pero el primero de ellos, ¿cierto?, es mirar políticas, estrategias, objetivos de crecimiento e impacto nacional y regional en la Universidad Nacional. Como parte, llamémoslo, de un aspecto mínimo que hay que tener en cuenta a la hora de desenvolver el objetivo 8.
Fortalecer las estrategias y los proyectos específicos de transformación institucional de la Universidad Nacional en correspondencia con el modo de crecimiento definido y que incluya el tema de transformación digital y desarrollo regional. Aparecen referentes generales, ¿cierto?, que van dando pistas, llamémoslo, frente a lo que puede ser el desenvolvimiento del objetivo. Revisar el plan maestro de infraestructura física y tecnológica. Definir la estrategia de financiación sostenible a mediano y largo plazo y toda esa discusión que se ha dado, llamémoslo, con la ley 30 que todavía se ha venido dando llamémoslo, discusión frente a ella. Que incluya funcionamiento, inversión, servicio de la deuda, adopción de un catálogo integral de clasificación presupuestal, y esto, llamémoslo, adquiere un carácter importantísimo a la hora, llamémoslo, de construir la plataforma presupuestal de dinero que haría materializaría los objetivos, no solo estos, sino los 8 objetivos del plan. Desarrollar un análisis estratégico de riesgo institucional, plan de riesgo, aunque se han desarrollado acciones, es muy interesante evidenciar cuáles son esos riesgos exteriores a los cuales debe afrontarse la universidad para tener en cuenta también un desarrollo más contextual y sobre todo responsable en el sentido de prevenir ciertas acciones que pueden, llamémoslo, sobrevenir. Y priorizar estrategias de hoja de ruta, bueno, de desarrollo institucional a nivel de desarrollo sostenible. Eso con respecto al objetivo 8, esto con respecto al objetivo 9, ¿qué aspectos mínimos tenían que abordarse? Políticas y estrategias de formación integral en ética en toda la comunidad universitaria y los mecanismos para evaluar los alcances logrados en ese sentido. Políticas y estrategias de comunicación interna, de gestión del patrimonio tangible e intangible, ¿cierto? De los logros del plan anticorrupción. Aquí no se trabaja tanto el plan anticorrupción, sino sobre todo los procesos de evaluación y de informes de gestión, que es bien importante ese aspecto a la hora de entregar resultados a las comunidades. Evaluar y ajustar el servicio permanente de cuentas, comunidad académica y social, lo decíamos en la articulación con los logros de anticorrupción, y pues priorizar estrategias. Una vez nosotros ya lo definimos, porque esto es un equipo, definimos cuáles eran los elementos básicos o aspectos básicos que íbamos a abordar. Repito, faltan, hay que complementarlos, hay que, dimensionarlos más. Pasamos a la fase 2, que es el análisis técnico de tendencias. Aquí esencialmente nos piden 3 ejercicios básicos. Uno, que es estructuración, análisis de la problemática. Debemos hacer como una especie de diagnóstico, ¿cierto?, institucional de lo que hay en la sede frente a los objetivos estratégicos. Entonces, qué hay de memoria, qué hay de patrimonio, qué hay de proyectos que se conectan con la realidad con calidad. Bueno, un análisis de tendencias, ¿cierto?, como hacia dónde es que va, entonces, de acuerdo a lo que se ha establecido, y un análisis temático, que es evidenciar, pues, cuáles son esos factores de cambio que más interesan, ¿cierto?, y sobre los cuales, se permite una lectura de la realidad. La fase 3 ya se sabe cuál es. Aquí abordamos la fase 2. ¿Cómo se hizo entonces ya la fase 2 a nivel de los objetivos 8 y 9? Ya definimos los aspectos mínimos a abordar de cada objetivo. Ahora vamos a estructurar la problemática, el primer elemento que nos presentan acá, ¿cierto? La estructuración, vamos a realizarla. ¿Cómo la realizamos? 1, construimos una línea base de los objetivos. 2, establecimos una relación de los objetivos PLAY 8 y 9 con los demás objetivos, no solo para enriquecer la información, sino para evidenciar ese carácter tan importante que es la transversalidad de estos objetivos en particular, ¿cierto? O bueno, de todos, pero de estos en particular, cómo se permea con los 8. El levantamiento de la información diagnóstica. La línea base. Quiero un momentico ilustrar un elemento básico de cómo fue que se levantó la línea base. ¿Cierto? En la línea base tuvimos en cuenta, 1, los referentes que ya se habían establecido, es decir, los aspectos mínimos a desarrollar, políticas y estrategias de crecimiento regional, estrategias de proyectos de transformación institucional, e hicimos un barrido general a partir de los proyectos institucionales que se desarrollaron en sede. Pues eso nos permitió tener un contexto, una línea base de cómo se está.
Y ya vemos unas estadísticas históricas que se han dado, ya vemos a través de las indicadores que cada vez se publican en la universidad y los informes de gestión, los planes de desarrollo, los planes de acción, el plan estratégico, ¿cierto? El plan de transformación digital, la dirección de ordenamiento físico, bueno, es decir, una cantidad, ya vemos de proyectos que nos llevaron a establecer, ya vemos línea base, programas y procesos. A partir de allí, establecimos una relación, bueno, esto tiene anexos, yo no los voy a mostrar, sino los principales. Establece una relación con los otros objetivos y evidenciamos que esencialmente estos aspectos que enmarcaban los dos objetivos que habíamos planteado como elementos básicos son los que transversalizan los demás objetivos. Y establece una relación con los demás objetivos y eso pues nos pareció interesante a la hora de evidenciar ya vemos esa transversalidad que se quiere. Miremos solo alguno: establecer estrategias de proyectos de transformación institucional en correspondencia con el modelo de crecimiento definido que incluye la transformación digital y regional, y el de transformación institucional y digital, ¿cierto? Esencialmente como una estrategia para la transformación de la cultura y el clima organizacional. Algunos referentes, esto hay un anexo, llamémoslo también, que se muestra en la página Play. La tercera fue el levantamiento de información diagnóstica. Primero entonces definimos la estructura, miramos la estructura interna de la sede y a partir de los elementos básicos que habíamos definido comenzamos a establecer la relación entre objetivos, ¿cierto? Y la estructura de la universidad. Miremoslo desde esta perspectiva. Entonces, por ejemplo, bibliotecas tiene mucha relación con documental, objetivo 9, ¿cierto? Y así, ya vemos la sección de cultura, y así comenzamos a ubicar la pertinencia del objetivo 8 y 9 en cada una de las instancias de la universidad. Ya vemos, esto es un ejercicio interesante porque esto tuvo que complementarse con lo siguiente, que es evidenciar, esa relación que establecer con los objetivos a partir de la matriz de aspectos de dependencia, donde se analizó esencialmente la misión, la visión, qué proyectos se estaban realizando como para darle una mayor pertinencia del objetivo, ¿cierto? Al contexto institucional y a la dependencia institucional, ya vemos a la cual se registra. En tercera instancia, esa caracterización institucional y administrativa, ¿cierto? Nos permitió establecer un marco de preguntas. Ahora sí, entonces, ya lo teníamos, ahora comencemos a preguntar por las expectativas e ideas de futuro, ¿cierto? Que se pueden tener desde, ya vemos, las dependencias y desde las direcciones de estas dependencias, y se crea una batería de preguntas, ¿cierto? Una batería de preguntas que, ya vemos, se le envía a cada uno de los agentes, llamémoslo, internos de la sede, de esta manera. Se envía a vicedecanaturas, dama, control interno, ¿cierto? Se envía toda esta información a estas dependencias, perdón, y obtenemos en cierta manera algunos acercamientos interesantes por aspectos. Yo quiero recalcar mucho que como organizamos también las preguntas por aspectos para tener, digamos, un orden también y no perdernos en el sentido de recoger la información y colocarla donde no se debería hacer o clasificarla donde no debería estar. Recogimos algunos elementos interesantes como qué procesos entonces está el programa de innovación, el curso de empresas de la Facultad de Ingeniería, los talleres de interdisciplina, ¿cierto? Comenzamos a encontrar un barrido interesantísimo, llamémoslo, de realizaciones que en este momento se están diseñando, se están haciendo, pero que nos brindan también la plataforma de mirar hacia el futuro. Eso también, lo está soportado en unos anexos que se pueden mirar más detalladamente, pues como, lo paso como por darle una veracidad de levantamiento de información y de su análisis. Interesante, por ejemplo, este elemento de procesos de paz y PEAMA con el objetivo de bienestar universitario que maneja el profesor Martín, ¿cierto? Es decir, se establecen dimensiones claves
que no solo relacionan con otros, sino que le van dando, llamémoslo, estructura al objetivo 8 y 9 frente al horizonte que puede dibujar para que, llamémoslo, tenga estrategias de aplicabilidad. Discúlpeme lo corrido porque no quiero quitarle el tiempo al profesor Néstor, sino también dar espacio. Esto respecto a los agentes internos. Luego, encontramos entonces ya la visión de prospectiva. Ustedes dicen, por ejemplo, trascender el diseño curricular, realizar propuestas de mejoramientos de planes de estudio en esa relación que se establece con el objetivo 2 que maneja el profesor Néstor, ¿cierto? Entender al individuo como un ser social. Comienzan ya a dibujarse perspectivas, ¿cierto? Que las mismas instancias ofrecen, llamémoslo de futuro, de tendencia de escenarios futuros en los cuales se puede comenzar a dibujar, repito, la materialización del objetivo. Se requiere un acompañamiento más en las partes directivas de la sede, la apropiación social del conocimiento, por ejemplo, frente al objetivo 8, compromiso de articulación, la misión de la gestión documental, tan importante para el objetivo 9, y sobre todo toda esa gestión del patrimonio documental que ha adquirido tanta importancia. La comunicación entre la academia y la gestión del patrimonio no se ha dado todavía, sino que se da en aspectos muy generales, en una cátedra que se da a nivel nacional. Bueno, y así, llamémoslo, se comienzan a dar elementos claves en cada uno de ellos. Una vez recogimos esto, pues elaboramos también por aspectos unas baterías de preguntas para generarle a los agentes externos. ¿Cuáles son las personas claves para nosotros externas que nos pueden retroalimentar, llamémoslo, todo este proceso de cómo lo ven y cómo proyectan, llamémoslo, esta visión de materialización de los objetivos? ¿Cierto? Aquí tenemos algunos referentes, el grupo CHEPM, Manizales Campus Universitario, GENSA, que, llamémoslo, son respuestas claves a la visión externa. Y lo mismo, encontramos pues algunas respuestas que traslapamos, las contextualizamos, las traemos tal cual las han dado en cada uno de los componentes por objetivo y encuentro unos elementos tremendamente valiosos, ¿cierto? Es una riqueza conocer la universidad desde su interior. A veces simplemente miramos sus dependencias, pero no las conocemos. Y por supuesto, pues las respuestas que se dan, ¿cierto? Desde afuera, frente a los retos y escenarios que tiene que dibujar esencialmente la universidad. Los servicios de calidad de la ciudad, las iniciativas que fortalezcan la transmisión de alimentos, la priorización de zonas no interconectadas del país. Bueno, comienzan a darse elementos externos que deben necesariamente complementar, ¿cierto? ¿Qué? Los aspectos mínimos que entramos a abordar. Esa es en general la presentación. El desarrollo que se está haciendo, repito, está comenzando el desarrollo de un documento ya en borrador, ¿cierto? Donde estamos ya dimensionando, porque este documento borrador queremos que de nuevo llegue a las instancias. Queremos hacer un taller, llamémoslo, muy de grupos enfocados a nivel interno y externo, pues no solo para validar la información que se tiene o, llamémoslo, criticarla, mejorarla, complementarla, sino también entender que este documento se constituye como un nuevo espacio en esa fase 2 de participación para implementar lo que hace falta en aspectos mínimos, lo que hace falta, llamémoslo, en la interpretación general que nos permita materializar ese análisis de escenarios, que es lo que tenemos que, llamémoslo, socializar con las otras sedes, y comenzamos entonces a extraer algunos elementos, básicos, ¿cierto?, que permiten, llamémoslo, un primer acercamiento general al desarrollo de los objetivos 8 y 9. Estos documentos también están subidos. Este documento no, hay uno viejo, este es más actualizado, y la presentación esta que acabo de hacer también es nueva. Vamos a subirlas para que ya quede todo complemento, anexos, documento, y ya vémoslo, puedan tener una ilustración suficiente y sobre todo transparente frente al proceso que se ha realizado. Profesor Uriel, muchísimas gracias. Sobre todo, yo quiero destacar algo que, pues, desde la Oficina de Planeación y Estadística y yo como jefe de la oficina, que he estado en todo el tema del Play, en todo lo que hemos trabajado hasta ahora, quiero destacar algo que de pronto ustedes no saben y es que detrás de esto ha habido mucho trabajo de conceptualización. Los objetivos del Play
son 10, pero hay mucha interacción entre ellos. Y esa interacción ha hecho que nosotros tengamos unas reuniones de trabajo muy eh, productivas, yo diría que ricas desde el punto de vista metodológico y sobre todo desde el punto de vista conceptual. Eso lo quiero indicar porque es muy importante tener claro el contexto general y antes de poder responder a cualquier inquietud, que seguramente hay muchas de parte de ustedes, yo le daría paso al profesor Néstor Darío Duque. Él es líder de la mesa 2. En esta mesa 2 se tratan los objetivos 2 y 3. Entonces, profesor Néstor Darío, por favor, la audiencia es suya. Profesor Tolosa, muchas gracias. Si yo coordino la mesa 2 con los objetivos 2 y 3, voy a hacer la presentación. Bien, entonces, efectivamente, la mesa 2 la denominamos una universidad orientada a la formación de seres humanos integrales que transformen la sociedad. Cubre los objetivos estratégicos 2 y 3. El primero está asociado con consolidar la formación de seres humanos integrales, personas como ciudadanos, y con todos los elementos que se supone la universidad viene impulsando para la formación de sus egresados. Y el segundo con la creación de ambientes para la formación de sus profesionales altamente calificados a través de la armonización de las funciones misionales, con la idea de construir nuestra nación. Bueno, yo voy a hacer un preámbulo. Nosotros trabajamos con una idea en la mesa que tiene que ver con lo que para mí es importante en planeación, como la definición que más me gusta, y es que planear es soñar el futuro y buscar los mecanismos para lograrlo. Entonces, el centro de nuestro trabajo en la mesa ha sido el trabajo prospectivo, tratar de soñar esa universidad que se requiere, y a partir de esa idea inicial, entonces empezamos a determinar algunos referentes que nos permitieran crear un preámbulo, un documento que pudiéramos compartir con la comunidad. Ese documento lo enviamos a expertos o personas, sobre todo investigadores que trabajan en este tipo de temas que están relacionados con procesos de formación, de construcción de universidad, de construcción de comunidades, y a partir del documento empezamos a hacer una serie de preguntas. Pero quiero mostrar un poco lo del preámbulo porque es el que guía sin duda la visión que nosotros tenemos de hacia dónde se debe orientar la universidad, y esa es una pregunta que en términos de ese preámbulo hicimos las preguntas y recibimos respuestas diciendo que estábamos bien ubicados, o en algunos que los preámbulos eran imprecisos. O sea, este es un proceso de construcción que venimos desarrollando con las comunidades. La misión de Sabios, que terminó el informe en diciembre del 2019, dice que el conocimiento científico y la investigación debe estar guiado por la curiosidad, por los desarrollos tecnológicos, la innovación y la creación. Y entonces parte de estos elementos, como lo que espera esa misión de Sabios, proponerle al país para que se desarrolle a través de estos elementos, como desde esa construcción de conocimiento tienen que tener estos referentes, y no solamente crear mentes, sino el carácter de las personas. O sea, a pesar de que mucho de las temáticas de los focos estaban orientados hacia las tecnologías, hacia los desarrollos científicos, sin duda la misión tuvo en cuenta que no es solo formar profesionales con capacidades tecnológicas y científicas, sino también se requieren personas que sean capaces de construir esa sociedad, que la puedan soñar, imaginar, experimentar, descubrir, y que puedan aprender a lo largo de sus vidas y generar estos espacios para que se puedan desarrollar. Entonces, visto esto así, la educación es un motor para el desarrollo humano, capaz de cerrar las brechas sociales. Esta es una premisa que tiene la universidad, y ese es un elemento base que nosotros utilizamos en el desarrollo de las preguntas. Partimos del hecho de que la universidad tiene un carácter estatal, y es el distintivo de que la universidad es la universidad de los colombianos, que es una universidad que está llamada incluso constitucionalmente a responder a las necesidades de la sociedad colombiana.
y para eso tiene como herramienta la formación de profesionales integrales y apropiados de ese contexto nacional. Sin embargo, lo que descubrimos en la revisión previa que hicimos para construir el preámbulo es que los programas y los componentes de la universidad no se renuevan al mismo ritmo que cambian las necesidades de la sociedad, que los ejercicios en el aula han sido adoptados de instituciones con contextos diferentes al colombiano y al de sus regiones, que la actividad académica nos preguntamos si la actividad académica en la universidad es un laboratorio del país que necesitamos, y esa pregunta la hicimos a los expertos. Posteriormente mostraré las respuestas a algunas de estas preguntas y algunos elementos que nos dieron para poder seguir construyendo el documento final. Los planteamientos también de la misión de Sabio reflejan la necesidad de cambiar el paradigma de formación colombiano. O sea, nosotros partimos del hecho de que lo que se está haciendo no es lo que se debería hacer y no es lo que va a permitir desarrollar el país hacia los escenarios que se requiere. Y para eso implica entonces que podamos adaptar todos esos elementos, esos nuevos paradigmas, esos desarrollos que se hagan a través de las prácticas universitarias que permitan adaptarlas al perfil del ciudadano del mundo del siglo XXI. Este es un término que vamos a utilizar posteriormente. Nosotros asumimos otro término y que fue criticado por algunos de los expertos que consultamos. Y plantea también la misión de Sabio, entonces, que hay algunas habilidades de aprendizaje que se deberían fomentar y desarrollar en los ambientes educativos. Una de ellas, la formulación y resolución de problemas, el pensamiento crítico como una base para entender la realidad, la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad e innovación y competencias específicas para la transformación digital. Comentaré algo al final de la exposición, y elementos fundamentales que tienen que ver con la competencia ética, el sentido social y en general las actividades blandas. Este elemento lo resalto al final no porque sea menos importante, sino porque debería ser la base que sustente los demás componentes de esos paradigmas de formación que debería asumir la universidad. A partir de la revisión que hicimos y de alguna exploración previa, entonces definimos como algunos problemas que deberíamos enfrentar desde esta mesa. Uno de ellos es que los modelos educativos actuales están orientados a formar estudiantes en competencias duras, que privilegia el uso de tecnologías y que muchas de las tecnologías vienen de otros orientes, de otras realidades, y no hay modelos de apropiación creativos de esas tecnologías. Que a partir de esto se genera un círculo fatal que va a llevar a mantener la dependencia tecnológica, económica y social, y que hay que romper ese círculo. Y para eso implica que se reorienten los objetivos, los procesos de aprendizaje, los escenarios, fortalecer otro tipo de competencias que estén acorde con la realidad tecnológica más hacia el futuro y con las condiciones sociales que esperamos de este país. Y para eso requeriríamos entonces construir una universidad que tal vez no es la que tenemos ahora, que permita impulsar un modelo alternativo de desarrollo, que lleve a nuestro país un verdadero desarrollo. Partimos del hecho, esto lo entregamos también a los expertos, en que lo que se viene haciendo en el país no nos va a sacar del grado en desarrollo que tenemos. Consideramos que es necesario buscar desarrollos alternativos, que tal vez los enfoques que se han utilizado no van a llevar al país a unos escenarios de desarrollo más relevantes, donde podamos ubicarnos en condiciones mucho mejores, que partan de otros principios, no solamente el desarrollo económico, tecnológico, sino también el social y el humano. Dentro de los otros problemas que encontrábamos es que los escenarios de aprendizaje actuales no permiten que se logren las competencias que se requieren para la sociedad de la cuarta revolución industrial. Quiero parar acá un momentico porque cuando estábamos construyendo este problema no encontramos cuál era el término que podríamos utilizar. Si era el del siglo XXI, entonces estábamos yéndonos muy lejos; si era 2030, estábamos yéndonos muy cerca. Y pensamos en cuarta revolución industrial, recibimos algunas críticas por utilizar el término que lo asociaba con tecnologías y tal vez no marcaba la idea de que tenemos que construir un ser integral, que la transformación de la sociedad implica ese ser integral. Pero quiero insistir que cuarta revolución industrial para nosotros es como el escenario en que se mueve el mundo ahora, como para tener una era tecnológica en la que estamos viviendo, más que solamente los conceptos tecnológicos, es más para ubicar cronológicamente lo que se requiere y pues sí asociarlo con las condiciones que se están dando en la sociedad y a la que tiene que responder la universidad, que sigue trabajando con esquemas y modelos que son del siglo pasado.
Y esos escenarios deben ser disruptivos. Yo creo que es un elemento importante. La universidad tiene que hacer unos cambios disruptivos. Debemos ser capaces de cambiar a grandes saltos y para eso requiere también estos enfoques que se vienen desarrollando en esta nueva época, en la era del conocimiento, y que favorezcan el flujo problema, conocimiento y solución dentro de todas las esferas de la actividad académica. Encontramos que el aislamiento de los actores y las prácticas misionales no va a permitir llegar a desarrollar esa universidad que la universidad requiere. Igualmente, entonces, construimos algunas preguntas que las voy a mostrar muy rápidamente, solamente para que tengan la idea de cómo fuimos llegando a los elementos que voy a mostrar que se han recolectado a partir de los expertos, de la comunidad académica interna en la universidad, a las dependencias, como decía el profesor Uriel. Fuimos a las dependencias con las preguntas, seleccionamos los grupos de investigación para que nos respondieran algunas de estas preguntas, personas de la universidad que trabajan con estos temas que tienen que ver con los objetivos de la mesa 2 y fuimos desarrollando. Entonces preguntamos cuáles eran las competencias y habilidades y teníamos incluso discusiones en los términos, porque a veces los términos no permiten que sea muy claro lo que estábamos preguntando, pero la mantuvimos ahí con la opción de que fueran discutidos. Y buscamos que las competencias y habilidades sean un motor del desarrollo del país. Partimos siempre de esos hechos. Eso nos lleva a algunas preguntas. ¿Cuáles son las características de un ser humano integral? Porque si estamos hablando de un ser humano integral, deberíamos saber qué es para nosotros un ser humano integral, qué considera la comunidad académica y los académicos que es un ser humano integral que pueda desarrollar el país, y cuáles serían esas estrategias que permitan construir ese ser humano integral. Además, cómo lograr identificar y transformar con sensibilidad social el contexto espacio-temporal donde se devuelve la comunidad universitaria. Esto es un elemento fundamental que incluimos porque es claro que un reclamo que tiene la sociedad sobre la comunidad académica y en particular sobre las universidades es que tal vez no está transformando la sociedad. Por muchas razones, pero nosotros nos tenemos que entender por qué la universidad no logra hacer más en transformar esa sociedad. El objetivo 3, que tenía mucho más que ver con la integración de las funciones misionales para los escenarios que permitan llevar a una universidad que juegue un papel importante en la sociedad, definimos algunas subpreguntas. La primera de ellas es cómo hacer para que finalmente a través de formaciones transversales se pueda fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo de proyectos inter y transdisciplinares. Cómo estos escenarios de formación podrían permitir identificar problemática y formular soluciones al contexto social en que se mueve la universidad. Cuáles son los espacios que permitan al estudiante apropiarse de las competencias que se requieren en esa sociedad del futuro. ¿Cuál es la forma en que se puede construir de la universidad? ¿Cuáles son las estrategias, los espacios, los ambientes que permiten una construcción colectiva del conocimiento? ¿Y cuáles son las estrategias que permiten que los procesos de formación sean nutridos por la investigación y la extensión? Pero también cómo la formación puede nutrir la investigación y la extensión y cómo la extensión, la investigación. O sea, efectivamente integrar estos tres componentes de las funciones misionales de la universidad para el desarrollo de la universidad y del país. Bueno, a partir de todo este proceso que hicimos en la consulta de expertos, en reuniones con comunidades académicas con las cuales nos seguimos manteniendo, se llegaron como algunas precisiones que estos expertos y que la comunidad interna de la universidad que consultamos también llegaban ahí. No hemos hecho un barrido como para separar lo que nos parece o no nos parece. Quiero mostrar en general los elementos que han sido incluidos en esas discusiones. En la fase siguiente, la idea es, con los diferentes actores de la universidad, empezar a construir y definir efectivamente lo que la universidad considera debería ser el ser humano integral que queremos construir. Decían que era un ser humano que sea responsable, que sea afectivo, que sea científico, que tenga una visión sistémica, que sea un ciudadano, que aborde las dimensiones estética y cultural, que sea muy respetuoso de la diversidad, que sea libre y emancipado, que sea socialmente sensible y responsable. Acá resalto porque es un elemento fundamental. Es probable que se haya llegado a esta fuerza en esta afirmación por las mismas preguntas que hicimos. Que sea humanista, que sea ético, que permita apropiarse en forma crítica de las tecnologías,
Eso implica tener pensamiento crítico, que sea un creador y transformador y que tenga capacidad de gestión. Estas dimensiones o estos elementos fueron recogidos entonces de esa consulta que hicimos con los expertos, reuniones que tuvimos con ellos, las preguntas que entregamos acá a la comunidad, como comentaba el profesor Uriel. Pero planteamos también sobre esas estrategias que nos permitían avanzar en construir esa universidad que estábamos soñando. Dentro de los elementos que recogimos de los expertos, un elemento que a mí me llamó la atención es que insistía que la ciencia y el conocimiento, recuerden que es posible que los términos no sean los tan precisos como nos interesan, pero cada uno desde su campo de conocimiento responde según sus intereses, y creo que es una labor nuestra en la mesa tratar de ampliar estos conceptos a otros componentes que son importantes en esas estrategias, pero planteaba que la ciencia evoluciona en los límites. Cuando le preguntamos al experto, decía que nosotros tenemos que hacer una universidad que esté trabajando sobre los desarrollos que se están dando en las sociedades, que pueda recoger lo mejor que se está haciendo, pero que también permita pararse en esos límites para que pueda construir la universidad efectivamente esos elementos de ciencia, tecnología, gestión que se requieren. Es necesario que la universidad tenga estrategias para transformar, que sea transdisciplinar, la integración de las funciones misionales, que estos son elementos transversales siempre, que sean estrategias críticas, innovadoras, que permitan crear, soñar, que la formación sea el centro de los procesos, y no estoy colocando acá la formación solamente como el proceso de conseguir competencias o habilidades técnicas, administrativas, sino la formación completa de ese ser integral que se ha planteado en la diapositiva anterior, que haya capacidades de trabajo y aprendizaje individual y colaborativo, que sean estrategias activas, o sea, que permitan ser construidas, desarrolladas en las actividades académicas que se dan en la universidad, que sean estrategias participativas, donde los diferentes actores puedan estar en esos procesos de transformación, que sea alineada con los intereses de los actores. Esto es un elemento importante, y es que nosotros hemos construido un tipo de escenarios que están asociados solamente con unos pocos actores que están reconocidos dentro de estas estrategias, basado en el entorno. O sea, tenemos que irnos a la sociedad, acercarnos a la sociedad para determinar esas estrategias, cómo pueden ser construidas. Ahí hay modelos que se vienen desarrollando, como los modelos de aprendizaje ubicuo, asociados a contextos, y hay varias estrategias que pueden ser utilizadas. Un elemento importante que nos decía uno de los expertos es que es necesario que las estrategias permitan la autorrealización de los miembros de la comunidad. O sea, no es solamente el proceso de formación, sino que el estudiante, en el caso particular de los estudiantes, debería sentirse realizado en la medida en que participa en estos escenarios de aprendizaje. Transformación de ideas en proyectos, o sea, no solamente seguir diciendo que tenemos todas las verdades, que no las tenemos además, que permitirían llegar a otra sociedad, sino que debemos transformar esas ideas en proyectos. Un elemento importante en una discusión que vimos después de que hicimos la consulta con algunos de los actores en reuniones que yo he tenido posteriormente, decían que uno de lo que está sucediendo en general en Iberoamérica es que las universidades tienen ideas, tienen propuestas, pero no son capaces de llevarlas a los espacios donde deberían jugar un rol importante para transformar la sociedad. Decían que las universidades no vamos a los sitios donde se generan las leyes, los acuerdos, las resoluciones, para que puedan ser incluidas como realmente motores de desarrollo de la sociedad. Se plantea también que vemos, desde luego, en la universidad, de lo pedagógico debe tener también modelos, y se plantea un modelo de acción e investigación pedagógica. La idea de pensar la universidad como un gimnasio del cerebro. O sea, decían que así como los gimnasios permiten desarrollar el cuerpo, deberíamos tener actividades y escenarios y ambientes de aprendizaje que permitan desarrollar el cerebro desde el punto de vista de la producción de conocimiento y de la generación de emociones. Y un elemento importante que resaltó, y es que parte de esas estrategias tienen que ser formar con el ejemplo. Y creo que ahí la universidad tiene mucho que hacer. Nosotros tenemos instancias, instituciones, actividades, prácticas en la universidad que no son el ejemplo de lo que decimos que deberíamos ser. Si pensamos en construir una sociedad que sea
crítica ante los desarrollos que se proponen, si pensamos en construir estudiantes que tengan sensibilidad social, lo primero que deberíamos garantizar es que los integrantes de la comunidad académica tengamos esa sensibilidad social, y creo que también ahí nos faltan algunos elementos. La siguiente diapositiva trata unos temas mucho más gruesos que recogimos en las discusiones y que venimos elaborando en diferentes espacios. Dentro de ellos se plantea que nosotros deberíamos desarrollar programas curriculares por los objetivos que nos proponemos. Lamentablemente nosotros tenemos programas y ante la tendencia y las modas que se plantean en el desarrollo de muchas áreas del conocimiento, siempre queremos tener programas que tienen contenidos, pero que a veces no tienen los objetivos que son importantes para la universidad. Así como decimos que una organización no debería hacer nada que no cumpla los objetivos, la universidad, siendo una organización, deberíamos tener claro que todos los elementos que se desarrollan en la universidad deberían estar orientados a los objetivos que propone la universidad, y desde luego esos programas deberían estar asociados con eso. Se plantean que como estrategias podríamos tener planes legos, o sea, una universidad que efectivamente reconozca la flexibilidad, que tenga la posibilidad de construir a partir de las necesidades regionales, locales y también de los actores, planes que puedan construirse a partir de lo que la universidad planteó como la flexibilidad, pero que realmente no se logró, no solamente desde el punto de vista de la asignatura, sino la construcción de esos programas a partir de esas necesidades y de esas capacidades que se esperan desarrollar. Una alternativa de formación permanente, se planteaba que cuando trabajo sobre estos elementos podríamos tener a la universidad abierta para formar los seres humanos que hemos dicho que queramos construir en forma permanente. La universidad, excepto los programas de extensión, no facilita que las personas, incluso los egresados nuestros, puedan seguir vinculados a los procesos de formación en la universidad. Entonces, crear alternativas que permitan que los egresados puedan venir a la universidad a tomar asignaturas sin necesidad de que haga una vuelta enorme para mirar si se puede, sencillamente dar la oportunidad de que la gente pueda formarse en esos campos del conocimiento que les interesa. Una perspectiva de pedagogía crítica es fundamental. Creo que la universidad perdió mucho cuando se cancelaron las facultades de educación. Ahorita se viene planteando desde los departamentos de ciencias humanas tomar ese liderazgo. Creo que es que hay que darle mayor fuerza a esas iniciativas. Un aula abierta donde los actores puedan llegar a la universidad a aportar, pero también a recibir. Y un elemento fundamental sobre el que la universidad debía desarrollar, pensando en esa idea de una universidad para la sociedad, y que insisto que es parte de lo que se reclama cuando tenemos esta serie de programas que a veces para tratar de competir con otros lo creamos. Lo que se plantea es que hay diseños de los currículos que parten de las necesidades. Y si uno pensara en crear un programa académico nuevo, debería pensar, y es eso que le aporta al país. Si nosotros queremos desde la universidad transformar la sociedad, deberíamos transformarlo desde lo que hace la universidad. Y un elemento importante de la universidad son los procesos de formación. Entonces, no deberían haber nuevos programas que no aporten al desarrollo de esa sociedad que la universidad considera debería darse. A partir de esas necesidades que se tienen en la sociedad, se deberían empezar a construir cuáles serían las competencias, habilidades, desarrollos que deberíamos garantizar en los egresados de esos programas. A partir de eso, determinar competencias a un nivel más bajo y luego ir bajando. Y lo último que deberíamos pensar es en construir esa malla curricular y esa serie de contenidos, que es lo primero que hacemos. Es lo que casi siempre construimos. Incluso hemos visto programas que son el índice de un libro para decir que tenemos un programa curricular o contenido en asignaturas que se han construido a partir de esos elementos. Entonces, lo que se plantea a los expertos es que no hay forma de transformar una sociedad que no piensa desde lo que hace en esa sociedad. Un currículo, entonces, con sensibilidad social, un currículo que actúe en la sociedad. Cerrar las brechas como una condición de las estrategias de aprendizaje de la universidad. Cerrar las brechas no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Yo creo que esta pandemia nos demostró que tenemos grandes brechas, no solamente afuera en la sociedad, sino también en nuestra universidad. Y tengo que decir que lamentablemente esa sensibilidad social de todos los actores de la universidad no se vio reflejada.
muchos de nuestros estudiantes cancelaron porque no tenían ninguna opción, muchas de nuestras instancias no respondieron a preguntas y a requerimientos que tenían esos jóvenes que necesitaban ayudas, sencillamente ignoraron las necesidades de algunos, se dedicaron a un tipo de estrategias que no siempre era la que los actores requerían. Debemos ser entonces un motor de desarrollo social, científico y tecnológico a partir de esas estrategias en los procesos de formación de seres humanos integrales. Y quiero, para ir terminando, un elemento que quiero colocar sobre la mesa porque me llamó mucho la atención. Y tengo que decir que siempre tenemos un sesgo, mucho de las personas, de los expertos que consultamos tenían que ver con áreas de tecnología, no todos, pero sí algunos, y ninguno priorizó el problema de la modalidad. Quiero decirlo, ninguno dijo que la Universidad Nacional de Colombia tiene que ser una universidad virtual en el 2034, ni en el 2040, ni en el 2050. Eso no es un problema que la universidad tiene que resolver, según los expertos. El problema de la modalidad es la forma en que se puede construir la universidad, donde se pueden generar los espacios, pero no es el centro de lo que la universidad debe pensar. Yo he visto algunas discusiones que se han dado donde lo único que parten del hecho de cuál es la universidad que queremos es que va a ser una universidad virtual y por lo tanto todo parte de eso. No, es probable que tengamos espacios virtuales o que tengamos una universidad virtual, pero esa no es la gran discusión que tiene que dar la universidad. Seguimos construyendo a partir de eso y aparece un término nuevo que se llama universidad digital. Es un término que incluso no está completamente definido. Estamos trabajando con una comunidad iberoamericana en trabajar un proyecto que permita efectivamente conceptualizar la universidad digital, y nuestro interés fundamental es que esa conceptualización lleve a que finalmente se entienda lo digital en una universidad que permita que las universidades públicas se mantengan como un bien público. Y ese bien público y ese factor de lo público implica que lo digital tiene que ser con acceso a los diferentes actores que se requieren. Pero también tiene que ser esa universidad digital con una perspectiva desde la pedagogía crítica. La universidad digital no puede ser la universidad que tiene herramientas digitales. Tiene que ser una universidad que se desarrolle sobre la concepción pedagógica de esas tecnologías digitales aplicadas a la construcción de ese ser humano integral que transforme la sociedad. Y a partir de esto entonces se plantea que las tecnologías tienen que ser utilizadas para la inclusión, que vimos que sin duda la pandemia nos demostró que no están siendo utilizadas para la inclusión. Nuevamente las tecnologías fueron un factor de exclusión y abrieron brechas que en vez de cerrarse con las tecnologías nos mostraron que hay regiones que les hicimos mucho mal con esas tecnologías que llamamos de punta. Bueno, voy terminando con unas ideas que no están asociadas con, que he dado la discusión con los expertos y con las comunidades que estamos trabajando, pero que tienen que ver más con la discusión que hemos dado al interior de la mesa. Y es que estamos en la cuarta revolución industrial y en el planteamiento y en los trabajos que venimos haciendo con esas comunidades, fundamentalmente con comunidades que tienen que ver con estas tecnologías, hemos llegado a la conclusión que nunca como ahora el desarrollo estuvo marcado por el conocimiento. Y el conocimiento tiene unas características que nosotros deberíamos retomar para el proyecto de universidad que tenemos, y es que el conocimiento crece en la medida que se comparte. Eso quiere decir que la universidad debería empezar a trabajar en la idea de ciencia abierta, en espacios abiertos, no solamente desde lo que la reglamentación permite, sino desde realmente orientar los desarrollos del país en este tipo de campos. La universidad tiene unos retos importantes y es que por constitución la universidad tiene que ser la guía, el faro que desarrolle la sociedad. Y parte de esos desarrollos tienen que ver con la era del conocimiento que está asociada con esta cuarta revolución industrial y que nos permitiría llegar a esos desarrollos. Pero nunca como ahora nuestros jóvenes podrían conseguir las capacidades para desarrollar esas tecnologías sin depender de los grandes emporios. O sea, la dependencia tecnológica hoy, con las capacidades que se pueden generar en las universidades nacionales, regionales, podría incluso empezar a romper esa dependencia y generar grandes desarrollos con capacidad creadora, innovadora, aportar a una creación de una sociedad más equitativa. Hoy tenemos las posibilidades de hacerlo. Hoy esas tecnologías que ustedes ven a la izquierda son tecnologías que nosotros podemos construir, que podemos desarrollar.
unas con mayores posibilidades, otras con menores posibilidades, pero podemos tener desarrollos importantes del mismo nivel que se tienen en países de aquellos que llamamos desarrollados. En una discusión que dimos en la comunidad de inteligencia artificial iberoamericana, llegamos a una conclusión que excepto 2 o 3 países en el mundo, en este momento todos estamos arrancando en estas tecnologías, que por lo tanto, esa idea de que unos ya nos cogieron el espacio necesario y vamos a seguir dependiendo, no necesariamente se tiene que dar. Lo único que podríamos hacer para cambiar esa idea de dependencia es que debemos o seguir educando para replicar, para transferir, para repetir, o tal vez una educación para soñar, para preguntar, para dudar, para crear. Muchas gracias. Esta era la exposición. Hay mi correo para ahí. Quiero insistir que estos conceptos son un borrador de lo que esperamos construir con la comunidad académica en la universidad. Muchas gracias. Profesor Néstor Darío, muchísimas gracias por la amplia exposición que nos ha hecho. Creo que da una idea muy importante de cómo se están moviendo los objetivos 2 y 3 al interior de los líderes. Vamos a pasar ahorita a la sesión de preguntas. Sin embargo, yo quiero contextualizarlos a ustedes brevemente antes de continuar con las preguntas, con algo que vale la pena retomar en este momento y que seguramente nos ayudará a entender un poco de lo que los líderes comentaban hace un momento. Entonces voy a hacer la presentación de mi pantalla y solamente voy a colocar esto. ¿Esto lo están viendo, por favor? Sí, profe. Sí, se está viendo. Correcto, correcto. Lo que yo voy a comentar es una cosa muy breve y es que nosotros realmente ya pasamos, como lo dijo el profesor Uriel, por la fase 1, que fue la construcción del proyecto cultural y colectivo de nación. De aquí surge el Plan Global de Desarrollo, pasamos al análisis 2, que es el análisis técnico de tendencias. Esto ha sido una fase que nosotros en la sede lo hemos tomado de una manera muy fuerte porque consideramos que la idea es que nuestros líderes y la comunidad académica esté lo suficientemente ilustrada previo al paso de la fase 3, la cual ya se va a dar muy dentro de poco. ¿Esa fase qué es? Son las mesas de trabajo en sedes y de allí salen las primeras propuestas. En esa fase de trabajo de sede van a estar evidentemente toda la comunidad académica integrada en las 6 mesas. Nosotros, a través de nuestros canales de difusión, explicaremos claramente cómo integrarse a las mesas y en qué momentos se van a hacer las discusiones que seguramente van a hacer una serie de talleres sincrónicos o asincrónicos o de las dos formas. Finalmente, se pasa a algo que se llama la fase 4, que es la gran deliberación nacional. Esta fase 4 es la que consolida el documento final. Ya con este contexto básico, quiero señalar que nosotros estamos en las fases, en la fase 2, terminando la fase 2, y seguramente dentro de poco entraremos a nuestra fase 3, para lo cual parte de estos conversatorios son la estrategia para poder llegar de manera fuerte a la fase 3. Yo diría que sin más preámbulo, yo le voy a dar el paso a las preguntas y comenzaría con el profesor Gerard Olivar. Por favor, profesor Gerard, bienvenido nuevamente y el micrófono es suyo. Qué bueno tenerlo por acá, Gerard. Gracias, profesor Ricardo Tolosa. Es un gusto pues comunicarme con ustedes desde este cono sur, ¿no? Desde Chile, desde la parte más sur de Chile. Yo primero quisiera poner de manifiesto que es agradablemente sorprendente que en esta segunda sesión que tenemos de Play haya todavía 90 personas escuchando, igual que fue en la primera sesión. Y yo creo que eso, de alguna manera, es un reflejo de que la pandemia, en ciertas cuestiones, está siendo más positiva que negativa, ¿no? Y eso lo decía en el chat, de que yo no recuerdo, francamente, nunca haber tenido como 90 personas entre académicos, funcionarios administrativos y estudiantes reunidos de esta manera. Entonces,
profesor Ricardo, muchas felicidades de que de parte de la sede sean capaces de aglutinar una cantidad de personas tan importante en estas dos sesiones. Lo segundo es como reconocer a las personas que intervinieron en el Play del otro día y de este día, su disponibilidad y su fantástico carácter para enviar sus visiones, ¿no? Entonces, yo quería decir simplemente un par de cosas. Una, pues yo le he enviado a Néstor mis apreciaciones respecto a lo que acaba de presentar de manera un poquito más privada, pero, y él decía de alguna manera de dónde está la parte social de todo eso, que no es una revolución solamente industrial. Entonces, yo creo que sería bien interesante que le quiten el adjetivo industrial a la cuarta revolución industrial. Simplemente digan que es la cuarta revolución, entendido que es en lo social, y probablemente ahí se unan muchas más personas que no están en lo tecnológico ni en lo científico, sino que están en la parte social, ¿no? que se revela en estos días como una de las más importantes, ¿no? Entonces, yo estando de acuerdo en el 90-95% de lo que dice Néstor y lo que ha enviado en cuanto a sus transparencias de hoy, etcétera, decir, quitemos como el adjetivo industrial a la cuarta revolución industrial y dejémoslo como en la cuarta revolución, como que ya sabemos que tiene una parte tecnológica, industrial, etcétera, pero la parte social es bien interesante. Y con respecto a la intervención del profesor Uriel Bustamante, creo que nos hizo una fantástica estructuración de lo que es excelentemente perfecto respecto a la estructuración, pero me queda un poquito un regusto de boca cuando dice de que son las tendencias, ¿no? Siempre que estamos siguiendo las tendencias, por definición, estamos detrás de las tendencias. Entonces, mi humilde aportación sería que nos visualicemos de una en el 2030 o en el 2025. No nos visualicemos ahora como viendo cuáles son las tendencias, sino adelantémonos a las tendencias, pongámonos en el 2030 o en el 2034 y veámonos en ese momento cómo queremos ser y no vayamos detrás de las tendencias, sino siempre vamos a estar detrás. Pongámonos de una vez al lado o encima de las tendencias, que somos perfectamente creativos los colombianos. Pues yo me considero colombiano, así esté en el Cono Sur, y pongámonos en la visión del 2030, del 2034, sin necesidad de seguir las tendencias, ¿no? Veámonos allá arriba y actuemos y busquemos las condiciones de cómo ponernos allá arriba, pero no a lo largo de estos años, pongámonos ya, ¿no? Y finalmente, simplemente yo sé que eso involucra infinita plata, no vamos a hacer nada disruptivo que no cuente con recursos, y ahí yo creo que tenemos que hacer mucho lobby positivo con los diferentes actores para llegar a ese punto. Entonces, nada, profesor Tolosa, muchas gracias por permitirme dar mi opinión y sigo pendiente de lo que pasa en la Universidad Nacional. Profesor Gerard, muchas gracias, muy amable por sus comentarios, por los aportes y sobre todo por estar tan pendiente de este play, que realmente es supremamente importante para la vida académica. En este momento yo le voy a dar paso a algunas preguntas que seguramente una parte podré responder yo y otra parte nuestros líderes invitados el día de hoy. Y la primera la hace la profesora Ana Lorena Uribe Hurtado. Ella pregunta que si el Play es propio de la sede Manizales o está articulado con Bogotá y las demás sedes. Yo quiero comentarle a la profesora, y por eso cuando ahora arranqué mi exposición intermedia muy breve, mostré una lámina donde mostraba las 4 fases. Resulta que nosotros comenté que estamos en la fase 2. En la fase 3 se construye un documento de Manizales, pero hasta ahora las 3 fases iniciales, las fases 2 y 3, discúlpenme, la fase 1
fue una fase en la cual se hicieron claustros y colegiaturas. Fase 2 y fase 3 son fases que se adelantan al interior de la sede. De allí se va a articular un documento. Ese documento es el documento que lleva la postura de Manizales respecto a la mirada prospectiva a 2034 de los 10 objetivos específicos que conforman el Plan Estratégico Institucional. Cuando llegamos a Bogotá hay una gran discusión nacional. Esa gran discusión nacional es un espacio en el cual nuestros líderes play, con el documento consolidado, y los líderes de las otras 8 sedes de la Universidad Nacional de Colombia se reúnen en un espacio e intentan llegar a acuerdos que van a sacar un play único. Tengan en cuenta que el Plan Estratégico Institucional es un documento que es la carta de navegación para los próximos rectores hasta 2034. Como tal, se vuelve obligante. Es decir, lo que allí se indique en cada objetivo va a tener espacios temporales. Y la idea es que los rectores próximos y obviamente los vicerrectores de las sedes lo incluyan dentro de su plan de acción como tal. Entonces, en ese sentido, está esa articulación de la que usted pregunta, profesora Ana Lorena, se hará justo en la fase 4. También pregunta usted pregunta que en caso de que la respuesta sea así, le gustaría saber cómo pues cada vez se pierde más autonomía en las sedes y todo recae en Bogotá. Entonces, quiero señalarle una cosa. Esto es una construcción colectiva, como lo han dicho los profesores. Y hay algo que a mí también, cuando yo no era jefe de la Oficina de Planeación y Estadística, sentía, era que cuando uno llegaba a las discusiones nacionales, todo se perdía. Pero cuando se construyó el proyecto de la fase 1, que es el plan global de desarrollo, ¿cierto? El proyecto cultural y colectivo de nación, allí me di cuenta que la cosa no es así. Las posiciones que se llevan se discuten y evidentemente no todas quedan, pero hay una gran mayoría de posturas que quedan. Y nosotros aquí en sede, cuando estructuramos nuestro plan de acción de este trienio, lo que buscamos fue precisamente permitir o generar un plan que no se desarrolle en un trienio, sino que tenga continuidad, ¿cierto? Seguramente la próxima administración determinará hasta qué punto esa continuidad debe o no debe darse. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que nos articulemos y seguramente cuando lleguemos a Bogotá nos vamos a dar cuenta que las ideas que tenemos aquí son muy similares a la de la mayoría de las sedes. Uno cuando se sienta nota que hay muy pocas diferencias y menos en lo que he logrado conversar en estos planes con algunos de los jefes de planeación y estadística de las otras sedes, ¿cierto? Hay una pregunta que también hace Ana Lorena y es si han relacionado al play con la situación actual. Evidentemente sí, y pregunta cómo. Aquí sí yo le daría el paso a alguno de nuestros 2 líderes, que son el profesor Uriel o el profesor Néstor, para que le cuenten profesores a Ana Lorena cómo han logrado ustedes relacionar ese play con la situación actual. Y la situación actual pues es la de pandemia, teniendo en cuenta el tema de clases, procesos de aprendizaje, nuevos, etcétera. Algo muy enlazado incluso a lo que comentó hace un momento Gerard. Profesores, les doy a ustedes por favor el micrófono y me comentan quién quiere dar esta respuesta, por favor. Sí, si quieres algún comentario general. Perfecto, profesor Uriel. Pues es indudable que todo pensamiento y toda, llamémoslo, reflexión tenga que necesariamente estar atravesada por este momento tan importante. No solo, llamémoslo, por el estado de reflexión que nos encontramos cuando estamos en la casa, ¿cierto? Sino que, llamémoslo, también nos permite desde esta mirada establecer una perspectiva interesante. Mire, desde el punto de vista esencialmente del objetivo número 9, en la construcción de una cultura, de la comunicación, de un patrimonio, es clave entender, llamémoslo,
toda la estrategia de valores que se está movilizando con lo de la pandemia. La universidad, y ya se ha insinuado por varios profesores acá, la universidad también debe ser un ejemplo de comportamiento moral y ético. Es decir, la universidad no solo al interior debe establecer un relajamiento de valores. Y en este momento, los valores que la universidad y cada uno de nosotros está desarrollando frente al otro, frente a los demás, el criterio de responsabilidad, el criterio de compromiso, el criterio de cuidado, ¿cierto? Van a ser elementos claves que tenemos también nosotros que debemos abordar en este momento. Pero por supuesto, ya vemos, no sé si sea muy optimista, ya también esto hay que entenderlo como un lapso, ¿cierto? Va a pasar. Yo también soy de la línea un poco proyectiva que plantea el profesor Néstor, que en ninguna parte se ha dicho que esto va a ser digital de aquí en adelante o que vamos a seguir trabajando así. El aprender de esto también nos va a fortalecer frente a las competencias, el trabajo en equipo, ¿cierto? Fíjate que aunque estemos en contra del trabajo en equipo, también se va a constituir un elemento importante. Entonces, para mí, estaría enmarcado esencialmente en el objetivo 8, ¿cierto? En todo ese juego de valores, patrimonio, en el sentido de que no solo nos estamos cuidando, sino que estamos jugando, partiendo nuestras acciones de una cantidad de referentes. Nuestras acciones tienen referentes éticos que necesariamente implican al otro e implican a los demás. No, muchas gracias por las respuestas. Yo quisiera Muy bien, más, profesor. profesor. Sí, profesor, siga por favor. Sí, yo creo que la pandemia, cuando se ha hablado en algunas ocasiones de ello, se dice que el COVID-19 nos mostró que todos somos iguales. Yo creo que esa es una de las peores mentiras que tratamos de asociar a una situación que ha generado realmente, al contrario, muchas más brechas de las que teníamos. O tal vez no la ha generado nueva, sino que finalmente lo que ha sucedido es que le ha hecho como un zoom, ha ampliado la forma en que podemos ver esas brechas. Y esta reflexión esta situación nos debería llevar a reflexionar, por ejemplo, si la universidad efectivamente, ya que estamos hablando a nivel de la universidad, tiene esa sensibilidad social que decimos que deberíamos tener, que es una condición también para desarrollar la sociedad. Cuando nos encontramos con actores en la universidad, en nuestra sede, en nuestras carreras, que realmente fueron desconocidos ante situaciones particulares que teníamos, o sea, tantos por sus compañeros, por nosotros los profesores, por las instancias administrativas. Y no estoy diciendo que institucionalmente, porque creo que institucionalmente se tomaron decisiones importantes, se hicieron aportes importantes, pero individualmente yo siento que también mostramos ahí cuál es la percepción que tenemos de las diferencias. Cuál es la percepción que tenemos de los desiguales y cómo nos relacionamos con ellos, ¿cierto? Entonces, valdría la pena reflexionar porque lo que insistíamos, no vale la pena construir un documento de una comunidad que no sea capaz de vivir bajo esas condiciones. Y creo que nosotros hemos venido generando situaciones en la universidad que no llevan a que seamos un ejemplo. Yo he venido planteando que la universidad debería ser una escuela anticorrupción, debería ser un laboratorio anticorrupción. Para eso hay que generar los espacios que sean eso. Si queremos hacer un laboratorio de la universidad para la sensibilidad social, deberíamos entonces empezar a determinar cómo participamos en esos espacios. Por el otro lado, las brechas tecnológicas mostraron que efectivamente eran enormes, ¿cierto? Nosotros tenemos estudiantes en la universidad que no tienen posibilidades de acceso a Internet, que tienen celulares que no permiten trabajar en redes sociales. Increíble para algunos profesores que hay un estudiante que no tiene computador, muchos estudiantes, incluso las carreras que trabajan con tecnología no tienen computador, su espacio de trabajo está en la universidad y ese espacio que les daba esa seguridad de participar lo perdieron y algunos no entendimos esos elementos. Pero a nivel más grande nos demostró que el desarrollo del país separó nuevamente las tecnologías y las tecnologías terminaron generando muchas más brechas de las que se consideraban tenían. Regiones donde no llegan señal de teléfono, donde no hay internet, donde los muchachos no tienen ninguna posibilidad. Nuestros estudiantes que se regresaron a sus casas en esas zonas rurales quedaron completamente incomunicados. Y tengo que decir que no solamente los estudiantes de pregrado, yo tengo estudiantes de posgrado, de maestría, que teníamos que hacer llamada para que participaran en las clases porque no les daban las condiciones de internet. Entonces,
esta pandemia y estas situaciones debería ser que tenemos un escenario privilegiado para construir la universidad que necesitamos. Esa universidad que está en un mundo de desigualdades, en un mundo de exclusiones, y si la universidad quiere ser ese motor de una nueva sociedad, tenemos que diseñar esa nueva sociedad. Muchas gracias. Gracias, profe. Yo quiero destacar algo y es lo siguiente, es que pues el Facebook generalmente se maneja hasta las 6 normalmente. Aquí lo vamos a extender un tanto hasta las 6:20. Entonces, yo le comento a las personas que han hecho preguntas que seguramente nosotros les vamos a responder, ¿cierto? Les vamos a responder desde la Oficina de Planeación Estadística respecto a estas preguntas. Y le daría paso de pronto a una pregunta en el orden en que habían llegado, que la hace el profesor Diógenes de Jesús Ramírez, y es que él plantea que se llevan años modificando los pensums de nuevas carreras y como que no ha servido, plantea él. Hubo líneas de profundización, luego universidad-empresa, ¿y ahora qué? Hay una cosa que yo quiero plantear y seguramente, no sé si esta pregunta es más apropiada para que la conteste de pronto el profesor Uriel, o no sé si también de pronto el profesor Néstor Darío, pero yo quiero solamente señalar que la idea es que nosotros generamos en Play un ambiente prospectivo, ¿vale? Y en ese ambiente prospectivo, tal cual lo decía Gerard, hay que estar realmente a tono, con una mirada que logre prever hacia dónde vamos, siempre de manera prospectiva para que esto juegue. Eso lo quiero solamente señalar en adición. Profesores, no sé quién le quiere de pronto contestar al profesor Diógenes de Jesús. Yo pues que tiene que ver un poco con el objetivo que estamos trabajando. Sí, profe Diógenes, yo creo que con tristeza hay que decir eso. Y no esos últimos, mucho más. Yo creo que la historia de la universidad está llena de reformas académicas, curriculares, que intentaron hacer cosas que no se tenían muy claras, ¿cierto? Se perdieron avances importantes, reformas que privilegiaban lo humanista de la formación en nuestros estudiantes, se generaron reformas que venían de modelos que no fuimos capaces de implementar, que se hicieron por encima de las discusiones que dio la comunidad académica. Lo que usted mostraba de las líneas de profundización, que era uno de los grandes distintivos que tenía la universidad para, de alguna forma, ir generando competencias específicas en nuestros estudiantes. Todas las sedes de la universidad dijeron que había que mantenerla y las decisiones finales fueron que las quitaron sin nadie entender por qué. Porque si nosotros seguimos trabajando pensando en los modelos externos, es muy probable que no lleguemos a nada. Si seguimos pensando que este es el momento de la universidad virtual, porque algunos han planteado eso, sobre todo las potencias económicas, los negociantes de la universidad virtual, tal vez vamos a llegar a una situación como esta. Lo que decían los expertos y lo que hemos recogido de la comunidad, de personas como usted y otros, es que tenemos que vivir en la realidad y entender que esos cambios deben estar asociados con las condiciones que necesitamos de ese sueño de la universidad que venimos diciendo, pero también tenemos que construirlo con las personas que estamos. Y tal vez para eso hay que sensibilizar mucho a las personas que estamos adentro para poder construir. A partir de las reformas, no para que nos quede un documento remozado del 2020, sino para que tengamos una universidad y unas estrategias y unos ambientes que permitan construir ese hombre que pensamos y esa sociedad que necesitamos. Yo quisiera plantear un complemento, si me lo permiten. Siga, profesor. La pregunta es bien sugestiva. ¿Qué se sigue? Y terminaría, o mi respuesta sería, y con todo respeto en esta perspectiva, ¿cierto? ¿Qué sigue? Promover el desarrollo institucional de la universidad, considerando la pertinencia y calidad académica de las iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y el riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral a mediano y largo plazo. Los dos objetivos que se acaban de plantear en el Play. ¿Por qué le doy esta respuesta de perogrullo como circular? Porque es que a veces estas cosas quedan simplemente formuladas y se critican como teoría. A mí una vez un estudiante, y para cerrar, me dijo, profesor, todo lo que usted plantea es teoría. Y le dije, venga, ¿y qué estamos haciendo para que sea práctico?
Es decir, hay mucha tendencia, hay muchas maneras de asumir un horizonte, pero ese horizonte no se asume si verdaderamente no hay un compromiso real de transformación, ¿cierto? En ese sentido, el objetivo 8 de construir una ética integral, ¿cierto? Una cultura ética, digamos, juega un papel fundamental, porque ya se van a constituir en principios bajo los cuales vamos a orar. Entonces, se le va a apostar, vamos a apostarle a un desarrollo institucional donde tenga en cuenta esos elementos, vamos a construir una cultura organizacional, o simplemente va a seguir siendo, digámoslo, un aspecto teórico, abstracto, digámoslo, donde se elabora un documento, como dice el profesor Néstor, muy grande y gordo, pero operativa y pragmáticamente poco funcional. Muchas gracias.